hemos invitado en esta noche a don Jairo Guiteras, diputado de Comunidad Ciudadana, y a don Juanito Angulo, diputado del Movimiento al Socialismo. Gracias a ambos por estar con nosotros, un verdadero gusto. Muy buenas noches, bienvenidos por supuesto a Noches sin Tregua. Esta es su casa, este es su espacio, es un espacio democrático de toda la gente que tiene la posibilidad de escuchar criterios de un lado y otro, y es siempre importante el poder tener la posibilidad de tener criterios sobre situaciones que se van presentando. En segundito nada más estaremos también con Tatiana Áñez, que es diputada de Creemos. A ver, voy a comenzar con el diputado Juanito Angulo a propósito de esto que se ha venido manejando en las últimas horas referente a operaciones aéreas. Denunciaron los trabajadores de Asana operaciones aéreas desde Chimoré. Lo que la oposición dijo tendrá que ser explicado y se pedirá un informe al ministro de Obras Públicas. Hace instantes nada más conversábamos con este señor coronel Sandro Zapata, director general de Transporte Aéreo, a propósito de estas operaciones aéreas. 15 operaciones aéreas de aeronaves de entrenamiento, de aprendizaje, y él identificaba una de la Fuerza Aérea Boliviana, la FAB 048, que es un avión bimotor que aterrizó inicialmente dijo Falcon y después corrigió, es un avión bimotor que aterrizó en Chimoré. Bueno, sobre este tema, ¿qué es lo que se está manejando en la Asamblea Legislativa, diputado Angulo? Antes, buenas noches, Jorge, un saludo a los colegas y por supuesto a nuestra audiencia. Bueno, desde todo punto de vista, ¿no? Todo irregular es cuestionable, ¿no? Todo tal cual se ha establecido de esta reapertura sin la autorización pertinente por las instancias correspondientes. Es una Asana regional, tiene sobre encima los cargos la Asana departamental, la Asana nacional, y finalmente llegando obviamente al ministro del área, como es el ministro de Obras Públicas. En este aspecto nosotros hoy día hemos anunciado que vamos a pedir un informe serio, objetivo, exhaustivo de estos movimientos aeronaves que se han realizado en Chimoré, ¿no? Tomando en cuenta que está suspendido por condiciones técnicas principalmente, y en ese aspecto que se habrían realizado estos vuelos, y por supuesto tiene que ser, investigados. Desde luego el gobierno asumió de manera rápida, ¿no? Destituyendo al director regional de Asana de Chimoré, ¿no? Para que también se establezcan también la investigación correspondiente. Se van a remitir seguramente todos los antecedentes al Ministerio Público, y lógicamente al interior de la institución se tiene las autoridades sumariantes, la autoridad sumariante que también tiene la misión de establecer en el tema administrativo. Sabemos que todo servidor público, cuando no cumple con las normativas vigentes, con las normas al interior de la institución, están sujetos a diferentes tipos de responsabilidades. Por un lado de carácter administrativo, por otro lado de carácter de procesos ordinarios, ya sean civil, penal, en este caso penal por supuesto incumplimiento de deberes, de no haber comunicado, de no haber recibido la autorización pertinente o la instrucción correspondiente para realizar lo que son las acciones que está en este momento en cuestión. Todo con el fin de establecer, ¿no?, los hechos para no encubrir a nadie. Se caracteriza hoy nuestro gobierno, no podemos tapar, no podemos ocultar, no podemos encubrir a nadie. Ningún servidor público, todo servidor público tiene que responder conforme a sus funciones, atribuciones, que en este caso se establece, ¿no?, el incumplimiento por parte del director, del responsable en este caso de la regional de Cochabamba, lo más propiamente lo que es el aeropuerto de Chimoré. Hemos escuchado las declaraciones del ministro de Obras Públicas. Establece una irregular reapertura y anuncia un proceso bajo la ley 2092 de Aeronáutica Civil por esta irregular reapertura del aeropuerto. El que ha sido destituido es el director nacional de Asana. Lo que se sabe
hasta ahora es solamente de la fecha 10 de marzo. Le pregunté al director general de Transporte Aéreo a propósito de informes de qué puede haber ocurrido antes del 10 de marzo o después del 10 de marzo, si hay reportes también de operaciones aéreas y todavía aquello no se ha pedido esos informes, que seguramente en este proceso de investigación, que es delicado, hay que respetar lo delicado de esta situación, se podrá ampliar si se operó antes, si se operó después y en qué cantidad del 10 de marzo, porque por ahora estamos hablando solamente del 10 de marzo, 15 operaciones de escuelas de pilotaje y una de la FAP 048, diputado Jairo Guiteras. Gracias, Jorge, por la invitación. Un saludo a mis colegas parlamentarios. A ver, debemos partir por el inicio de las cosas. Nunca se justificó ni nunca se entendió el motivo de la construcción de un aeropuerto internacional en un lugar, en una zona con poca afluencia turística, con poca visita turística. No se justificó nunca, salvo para fines oscuros, la construcción de este aeropuerto. Hoy el descubrimiento de 36 vuelos clandestinos en un solo día, porque como bien dice usted, 36 vuelos solamente el 10 de marzo. Hay que ver qué hay antes, qué hay después. Eso es algo que sin duda alguna es uno de los más grandes escándalos de este gobierno. Y no solo de este gobierno, de los últimos 14 años también. Nosotros hemos pedido en la Cámara de Diputados como bancada de Comunidad Ciudadana un informe escrito y en la Cámara de Senadores vamos a pedir un informe oral. Pero aquí hay que dejar algo absolutamente claro. Tienen que existir responsables y los responsables no pueden ser los mandos medios. Aquí existe un ministro, aquí existe un ministerio que se encarga de la administración de los aeropuertos, que se encarga de la administración de ASANA, y es el Ministerio de Obras Públicas. Si el ministro no tiene la capacidad para controlar los aeropuertos del país, para responder en base a sus responsabilidades, el ministro tiene que hacerse un costado. No podemos nosotros, claro, es muy fácil para el ministro dejar de lado o despedir a quien lo ha denunciado, porque el director de ASANA lo dijo públicamente, de que quien había autorizado la reapertura del aeropuerto de Chimoré había sido el ministro de Obras Públicas. Entonces, claro, cuando te demuestran de que el responsable de la reapertura del aeropuerto sos vos, automáticamente destituís al funcionario que te está acusando. Esto no funciona así. Aquí tiene que haber una investigación y esperamos que los parlamentarios del Movimiento al Socialismo no encubran. Decía hace un momento mi colega Angulo, no tengan carácter de encubridores, de que no socapen este tipo de actos, de que llevemos adelante una investigación imparcial, pero objetiva y profunda. No se trata aquí de despedir y sancionar por faltas administrativas al mando medio, no, señores. Aquí tenemos que llegar hasta el fondo. Aquí se trata de 36 vuelos que no sabemos quiénes eran los pilotos, que ahora parece que son 15 vuelos de escuela de aprendizaje, que no sabemos cuáles eran las aeronaves, que no sabemos qué transportaban. Oficiosamente aparece el Ministerio de Gobierno diciendo de que la FELCN había hecho la inspección a las aeronaves, pero resulta que en el aeropuerto de Chimoré solamente hay 4 funcionarios. Solamente hay 4 funcionarios. Un operador de radio, hay 2 bomberos y un operador auxiliar más. Entonces, ¿quién hizo la investigación de las aeronaves? ¿Quién revisó las aeronaves? Y solamente hay 4 funcionarios. Un aeropuerto, para funcionar según normas internacionales, necesita cuando menos 12 personas, entre administrativos, entre personas de emergencia, radiooperadores, personas encargadas del clima, meteorólogos. Y esto no hay, estas condiciones no se dan en el aeropuerto de Chimoré. Entonces, esas son las cosas que nosotros hemos pedido que se nos informen y que vamos a investigar para llegar al fondo. Ok, muchísimas gracias, diputado Guiteras. Estamos con la diputada de Creemos, Tatiana Áñez. Estamos con los 3 partidos que tienen representación en la Asamblea Legislativa. Diputada Áñez, adelante, por favor, le escuchamos su criterio, el criterio de su bancada sobre este tema. Muy buenas noches, Jorge, a través de su medio de comunicación, un saludo para todo el país. La verdad que nosotros como diputados estamos muy preocupados y lamentamos un hecho más irregular del movimiento al socialismo.
Hoy día hemos hecho la representación a través de una petición de informe al Ministerio de Obras Públicas de Servicio y Vivienda, precisamente por esta actividad irregular en el aeropuerto de Chimoré, en el departamento de Cochabamba, y hemos solicitado información no solamente de estos vuelos que han acontecido el 10 de este mes, sino también de las diferentes actividades que ha desarrollado el aeropuerto desde el 17 de octubre del 2015, porque el pueblo boliviano necesita de que exista una aclaración de estos hechos tan irregulares. Vemos a un ministro que culpa al de Asana, vemos al de Asana que responde y dice, bueno, el ministro sabía de esta situación, y yo me pregunto, ¿esto no será instrumentado por el mismo presidente Arce? Porque me llama mucho la atención el hecho de que en este hecho tan irregular y tan ilegal, digamos, para una aviación, para un aeropuerto, puede haber sido cometido solamente por un director de Asana. Entonces, esta investigación tiene que llegar a esclarecer. El pueblo boliviano necesita el esclarecimiento de estos hechos irregulares, necesita saber qué actividades y qué funciones desempeña este aeropuerto que fue aparentemente construido para la lucha contra el narcotráfico por la DEA, y que una vez que la DEA fue expulsada de Bolivia fue adecuado para poder utilizarlo, digamos, para qué tipo de vuelos, qué beneficios ha dado al país desde el 2015 este aeropuerto, para qué está siendo utilizado realmente, por qué se han autorizado estos vuelos. Hemos solicitado que se informe también qué personal de la FLN se encontraba presente para controlar y verificar estos vuelos de la aeronave, que nos digan, que nos envíen el respaldo, los nombres y los rangos de estos oficiales que estuvieron a cargo, que nos informe el director general de Aeronáutica Civil qué inspección se realizó, quién autorizó la reapertura del aeropuerto de Chimoré el 10 de marzo del 2021, teniendo en cuenta que se encontraba inoperable de la gestión 2019, y hemos solicitado que nos remita toda la documentación de respaldo. Yo creo, querido Jorge, que esto amerita una investigación muy exhaustiva de parte de nosotros los diputados, no solamente de oposición, sino también de oficialismo, porque ustedes no pueden tapar este hecho tan irregular. Recordemos de que existe una ley, Marcelo Quiroga de Santa Cruz, que establece que las sanciones y los delitos cometidos en contra del Estado no prescriben nunca, pueden ser investigados en cualquier momento, y es por eso que hemos presentado esta petición de informe para que se nos informe desde el año 2015 en realidad qué función desempeñaba este aeropuerto. Aquí no hay ciudadanos ni de primera ni de segunda. Aquí todos los bolivianos gozamos de los mismos derechos y necesitamos también nosotros como diputados de oposición dar respuesta al país. Yo creo que ninguna persona, ningún boliviano va a tapar este tipo de hechos irregulares. ¿Qué ventajas se tiene en ese aeropuerto de Chimoré? ¿Por qué pueden salir los vuelos sin autorización, sin ningún control de parte del ministro, sin ningún control de las mismas autoridades? Es increíble que este hecho sale a la luz precisamente por la disconformidad de los mismos trabajadores del aeropuerto, ¿no? Entonces, nosotros estamos considerando como diputados, incluso lo hemos puesto a consideración, el poder visitar el aeropuerto, el poder conocer, hacer una inspección en el lugar. Vamos a pedir resguardo policial también, porque seguramente que esto no le va a gustar a los pobladores, el que diputados de oposición pues puedan entrar al Chapare, ese lugar que es impenetrable prácticamente para la oposición, pero que nosotros como diputados tenemos la obligación y la responsabilidad de fiscalizar estos hechos irregulares. Ok, muchísimas gracias. Vuelvo con el diputado Angulo, si quiere responder a algunas de las cuestionantes que se hacía desde Comunidad Ciudadana y desde Creemos. Por favor, diputado Angulo, 15 operaciones de carácter, en este caso, digamos, privado, son las escuelas de aprendizaje, y hubo un vuelo, de acuerdo al informe que presenta el director general de Transporte Aéreo hace instantes nada más antes de la entrevista, y hubo un vuelo de una aeronave bimotor de la Fuerza Aérea. Bueno, consideramos que no hay que especular mucho. Hay algunos informes preliminares que por supuesto tienen que investigarse, que son para que habrían ingresado las escuelas, ¿no? Las escuelas de pilotos que se tienen en Cochabamba, Santa Cruz, para temas de aprendizaje, ¿no? Que tienen los instructores, los estudiantes, ¿no? A veces especulamos, bueno, eso daña la imagen de nuestro país. Bueno, por eso es que nosotros mismos, nuestro ministro del área,
ya desde luego ya ha anunciado que se van a hacer las acciones pertinentes, ¿no? Desde todo punto de vista, nadie está de acuerdo con estos hechos que son contrarios a toda normativa, hechos irregulares. No encubrimos nosotros. Es más, nosotros vamos desde la Asamblea, desde la bancada del Movimiento al Socialismo, vamos a dar el seguimiento pertinente a todas las instancias, al Ministerio Público, como también a la autoridad sumariante, de que se hagan las acciones de manera transparente, imparcial, objetiva, oportuna. Es más, se aplique el principio de celeridad, que sea más rápido las investigaciones para que no se esté profundizando las malas afirmaciones o interpretaciones, especulaciones, que en el fondo solamente queremos dañar la imagen de nuestro país. Nuestro gobierno, quien caiga, quien cometa, así no cometa, que se vaya eso hecho contrario a la norma, se va a hacer las acciones correspondientes conforme ha informado nuestro ministro del área. Obviamente, ¿no? Algunos quieren aprovechar, seguramente van a querer manejar como bandera política estos hechos. Cuando se escuchaba también el año pasado, 2020, ¿no? Cuántos, transportes de aeronaves se han salido de manera irregular en mismo Cochabamba, en Beni principalmente, ¿no? Cuando escuchábamos esta noticia, ellos no anunciaban, no denunciaban. Se escuchaba, nos noticiábamos cuando, en otros países eran detectados, eran observados. ¿De dónde venía? Salió de Bolivia. Entonces, esos hechos también corresponden a su investigación. Pero sin embargo, recalco una vez más, nosotros no vamos a ocultar, no vamos a encubrir si contraviene a la ley 1178, la ley SAFCO, o a a las normas vigentes, tiene que ser sometido a un proceso de investigación, y en torno a eso tiene que ser sujeto a un proceso para que no se cometan estos hechos que hoy se escucharon, ¿no? Que no se hubiese escuchado, Jorge. Muchísimas gracias. Sí, el ministro dijo una reapertura irregular. Habrá que preguntarle a la FAP también. Tenían conocimiento de que se había abierto el aeropuerto de Chimoré, y por eso que aterriza un avión de la FAP por allá, un avión pequeño, un avión bimotor. Pero bueno, este es un largo proceso de investigación en todo caso. Quiero escuchar lo siguiente que decía Carlos Mesa el día de hoy a propósito de la posibilidad de un diálogo, y luego voy a pedir el criterio de nuestros invitados. Por favor, escuchamos a Carlos Mesa. Nuestra propuesta de paz, por supuesto, es global e integradora. La propuesta de Comunidad Ciudadana consiste en convocar a una reunión nacional para acabar con las diferencias políticas y la dicotomía del fraude versus golpe. Sin renunciar a nuestra interpretación de los hechos y en homenaje al bien mayor de la patria, superar la polarización política que generan los discursos antagónicos entre fraude electoral y golpe de Estado, dejando de lado todas las acciones de confrontación, judicialización y persecución que la acentúen y potencien, y como consecuencia de ese espíritu, liberar a los presos políticos. En la propuesta de 6 puntos se establece también exigir el restablecimiento de los 2 tercios y se abren a discutir los procesos por los hechos violentos de 2019, pero con una justicia reformada e independiente. Eso es lo que se conoció hoy en la Asamblea Legislativa. A ver, sale esta propuesta desde Comunidad Ciudadana. Les voy a pedir que a nuestros 3 invitados, que podamos ser muy puntuales y muy racionales en el uso del tiempo, por favor. Diputado Guiteras, esta es la propuesta de Comunidad Ciudadana. A ver si nos explica algo más el alcance de esta propuesta de diálogo, de reencontrarse y de poner sobre la mesa varios puntos agendados a propósito de lo que está ocurriendo en el país. Adelante. Gracias, Jorge. Sí, la propuesta tiene como finalidad principal llevarnos a los bolivianos a la reconciliación. O sea, estamos viviendo momentos muy duros, momentos muy críticos. Estamos siendo golpeados por una pandemia mundial, por una crisis económica consecuencia de la pandemia. Y la única manera de afrontar esta crisis y de salir adelante es en unidad, es con reconciliación.
Pero para reconciliarnos debemos dejar de lado todo lo que divide, debemos dejar de lado todo lo que confronta, todo lo que polariza. Y eso es el debate político entre golpe y fraude. Ese es un punto en el que no nos vamos a poder poner de acuerdo, porque el masismo va a querer cambiar la historia y nosotros vamos a defender la verdad de los hechos del 2019. En ese sentido, nosotros proponemos dejar de lado esa controversia, dejar de lado, sin olvidarnos obviamente de la esencia de lo que pasó, dejar de lado eso y mirar hacia adelante, buscar la reconciliación de los bolivianos, buscar el trabajo en unidad, y para eso se necesita reformar la justicia, liberar a los presos políticos, transformar la justicia, y si tienen que existir procesos de investigación o juicios de responsabilidades, que se hagan por los conductos que corresponden, por una aprobación camaral de 2/3, y si eso se aprueba, pasar a un juicio de corte. Pero esto obviamente demanda, primero que nada, la voluntad política de las fuerzas políticas que tenemos representación en la Asamblea, y además la reestructuración profunda de la justicia. Si no se reestructura la justicia profundamente, no vamos a poder avanzar en ninguno de los puntos que tienen como objetivo final reconciliarnos a los bolivianos para poder salir adelante. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo atiende esta solicitud de diálogo, de un encuentro que sale de esta Comunidad Ciudadana la gente de Creemos? Diputada Áñez, por favor. Bueno, nosotros como parlamentarios recibimos muy bien esta propuesta, porque viene a querer resolver en cierta forma los conflictos que hay en el país, esta persecución política, este interés del movimiento al socialismo de poder cambiar la historia de nuestro país, de poder darle otra interpretación a la lucha de los 21 días del pueblo boliviano, que en realidad terminó precisamente con la huida de Evo Morales, cuando se le comprobó a nivel internacional el fraude que existió en las elecciones del 2019, ¿no? Y nuevamente vienen los viejos actores políticos mandados y dirigidos por su jefazo Evo Morales a querer distorsionar la verdad y a querer desconocer precisamente la lucha del pueblo boliviano, porque un pueblo que en unidad logró derrocar a ese tirano que cometió algo que nunca antes se habían atrevido a cometer en contra del pueblo, el poder desconocer su voto precisamente, que fue emitido un 21 de febrero, lo llevó a una votación, ese pueblo le dijo no, y él, como no salió elegido, pues precisamente cometió ese fraude reconocido a nivel internacional, y hoy, para lavar su imagen de él y de su cúpula masista, quieren cambiar la historia, correteando, aprendiendo, separando familias, engañando precisamente a sus mismos dirigentes. Entonces, creo que este diálogo es posible si dentro de este diálogo están también los actores de la lucha del pueblo boliviano, forman parte los entes cívicos, para poder uno decir su verdad, para que no se distorsione la historia de nuestro país y para que precisamente haya un reencuentro entre los bolivianos. Yo creo que nosotros entre bolivianos somos hermanos y no hay un problema en sí, digamos, que nos divida, no hay regionalismo, no hay racismo, como muchas veces nos han querido hacer ver los gobernantes. Esa división que ellos en la fantasía nos han creado fue demostrado de que no existe cuando nos unimos en esa lucha precisamente con un solo objetivo, que era sacar al tirano del poder que cometió un fraude, ¿no? Entonces, creo que deben participar estos actores, el civismo, la sociedad civil, las plataformas mismas que fueron actores de este proceso histórico, ¿no? Y de liberación de nuestro país. Muchísimas gracias, diputada Áñez. ¿Cuál es la respuesta desde el movimiento al socialismo, diputado Juanito Angulo? Usted ha escuchado ahí las declaraciones del jefe nacional de Comunidad Ciudadana, don Carlos Mesa, también la posición que tiene Comunidad Ciudadana en la voz del diputado Guiteras y la posición que tiene Creemos. ¿Qué responde el movimiento al socialismo a todo esto, por favor? Mira, liberar a la señora Áñez, liberar a sus ministros, que en este momento está en curso su proceso. ¿Bajo qué argumento? Los hechos que han cometido, los hechos fácticos evidentes, no se pueden negociar. Es falta de respeto
ante el pueblo boliviano. El pueblo boliviano ha sido muy claro. Justicia. La única forma de la reconciliación, de la paz que está pidiendo el señor Carlos de Mesa, es en torno a la verdad, en torno a la justicia de los 36 muertos, más de 800 heridos, más de 1.500 detenidos de manera arbitraria, vulnerando sus derechos, sus garantías constitucionales. No podemos eximir de responsabilidades los hechos de corrupción. ¿Cuánto de daño económico han cometido? Han desfalcado totalmente el Estado. Lo que se ha construido, lo que se ha hecho cerca de más de 13 años. Y es más, el señor Carlos de Mesa no tiene moral de hablar de la reconciliación, no tiene moral de hablar de la justicia. En 2003 fue cómplice del masacre de la Ciudad del Alto, más de 65 muertos. Y hoy también es cómplice del masacre del golpismo que ha vivido el país. Es más, se ha aclarado contundentemente, se ha desvirtuado contundentemente con documentos, mediante un proceso de investigación, que no hubo fraude, solamente fue una bandera política para persuadir al pueblo boliviano. Por eso es que se han absuelto muchos casos a los que se han iniciado procesos judiciales contra las autoridades electorales a nivel departamentales, como también a nivel nacionales. No han mostrado ni una prueba de lo que es la figura del fraude. Se está mostrando, tenemos documentos fehacientes que el pueblo boliviano es testigo de lo que ha sido el golpismo que ha vivido el pueblo boliviano. En ese aspecto, esas afirmaciones son netamente políticos con el fin de proteger a su aliado política, como es la señora Áñez, sus exministros, quienes tienen que someterse a la justicia, a nuestra ley, a nuestra constitución política del Estado por los hechos que han cometido. Muy bien, muchísimas gracias. Les digo a nuestros invitados, al diputado Jairo Guiteras de Comunidad Ciudadana, a don Juanito Angulo, diputado del Movimiento al Socialismo, y a la diputada Tatiana Áñez, diputada de Creemos. A los tres, muchas gracias por participar siempre en estos espacios, hacerlo con el respeto correspondiente, con la altura correspondiente, con la firme intención y con el objetivo claro de que la gente que está en sus casas pueda escuchar a unos y otros y pueda sacar sus conclusiones, entender qué es lo que se opina desde un lado, desde el otro, desde un frente, desde el otro frente. Esto es profundamente democrático y de esto se trata, de que la gente pueda escuchar a unos y a otros y saque sus propias conclusiones en base a las argumentaciones y posiciones que se fijan. Gracias nuevamente, muy buenas noches, que tengan un muy buen inicio de semana, que despidan muy bien marzo y a recibir muy bien abril. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.